continuación, entonces, iniciamos con el panel de la mejora regulatoria en Latinoamérica, y tenemos también en este panel invitados de lujo, invitados de importantes naciones de América Latina con los que tenemos un vínculo muy estrecho en muchos sentidos, no solamente cultural, sino también económico importante. Se encuentran en este panel el viceministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Carlos Mora Gómez, quien es maestro en Economía por la Universidad Católica de Chile. Participó en diversos seminarios y publicaciones relacionados con políticas monetarias, cambiarias, comerciales y de estabilidad financiera. Entre sus cargos públicos y privados se encuentra el de ser consultor económico para el diseño de instrumentos y productos de seguimiento macroeconómico para el Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo. También nos honra con su presencia el director de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad de la Secretaría Técnica y de la Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador, Víctor Iraeta. Él es máster en Dirección y Administración de Empresas. Entre sus cargos públicos y privados se encuentra el de coordinador del área de fortalecimiento institucional y gestión de calidad en la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República de El Salvador. Consultor especialista institucional para programas y proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica y de la Unión Europea. Es profesor visitante en la Universidad Jesuita de El Salvador. Y también se encuentra el subdirector de Política Industrial del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Andrés Trejos. Él es economista con maestrías en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles y de la Universidad de los Andes. Ha participado en proyectos independientes de investigación en comercio internacional y ha sido calificador de artículos en revistas académicas colombianas especializadas en temas de desarrollo económico. Trabajó como asistente de investigación en FEDesarrollo, principal centro de análisis económico sin ánimo de lucro de Colombia, en temas macroeconómicos, de migración internacional y de evaluación de impacto de programas sociales. Fue asesor del ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, donde trabajó temas macroeconómicos y del sector minero energético, y participó en la elaboración y puesta en marcha de las reformas económicas del primer gobierno del presidente Santos sobre regalías, sostenibilidad fiscal y regla fiscal. Lleva casi 2 años en el Departamento Nacional de Planeación, donde ha sido subdirector de crédito y subdirector de política industrial y comercial, cargo que ocupa hasta la actualidad. También se encuentra en este panel un buen amigo, colaborador de la COFEMER, todos ustedes lo conocen. Él es Héctor Salas. Él, al igual que un servidor, fuimos servidores públicos estatales. Él aquí en el Estado de México como titular de la Autoridad de Mejora Regulatoria en el Estado, y un servidor como titular de la Unidad de Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León, y ahora felizmente hemos coincidido nuevamente en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y a quien le he pedido que también nos haga el honor de participar en este panel para que libremente él pudiera hacer alguna reflexión sobre los comentarios que nuestros muy distinguidos panelistas puedan vertir aquí. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera pedirles a nuestros expositores principales que pudieran comentar sobre algunos temas que quisiéramos escucharlos, que estoy seguro que no son tan distintos a lo que nosotros enfrentamos. ¿Cuáles son
los avances que han tenido en sus respectivos países, cuáles son los retos a los que se enfrentan, cuáles son los principales obstáculos que tienen, que han vencido, cómo los han enfrentado, qué herramientas cuentan en sus países para avanzar en la implementación de la política de mejora regulatoria y cómo se imaginan ellos, qué es lo que han estado pensando en sus países de cómo detonar, cómo fortalecer la implementación de la política de mejora regulatoria en el ámbito subnacional, un tema que hoy sin duda es un tema de la mayor relevancia para todos nosotros. Nos gustaría escuchar su opinión, sus comentarios al respecto y en primer término cedería el uso de la palabra al licenciado Carlos Mora. Muy buena tarde. Agradezco la invitación a la COFEMER. Maestro Gutiérrez, un honor estar acá en esta tarde. Quiero iniciar señalando o parafraseando al señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República de Costa Rica, cuando menciona que la historia del modelo estatal de América Latina no se caracteriza por el pragmatismo, sino que desde la colonia hay una serie de rituales burocráticos que caracterizan a nuestros países, en donde una firma, un sello, una autorización son parte de esos rituales que están desfasados con nuestra realidad. Quiero comentarles brevemente algunos logros que han realizado el gobierno de Costa Rica a lo largo de los últimos años y en los cuales hemos desarrollado una estrategia de mejora regulatoria para el periodo 2015-2018 y terminar contándoles los retos que tenemos adelante. La Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos parece ser una paradoja, que el mismo gobierno tenga que emitir una ley en la cual proteja al ciudadano. Pero ha sido uno de los logros más relevantes en mejora regulatoria en Costa Rica, porque nos ha permitido establecer planes de mejora regulatoria institucionales en cada uno de los ministerios, en cada una de las entidades descentralizadas del gobierno de la República. También nos ha permitido establecer lo que nosotros llamamos las evaluaciones de costo-beneficio, que precisamente nos permiten emitir criterios vinculantes en cada una de las regulaciones y en cada una de los reglamentos que se emiten. Y ese criterio vinculante que tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es no solamente para la administración central, sino que también es recomendador para la administración descentralizada. El gobierno actual ha impulsado lo que es el nombramiento de oficiales de simplificación de trámites que les dan cuentas directamente al gabinete presidencial, en donde se nombran viceministros, se nombran gerentes de entidades, de instituciones públicas y se tienen que establecer planes de mejora regulatoria en los cuales se les da seguimiento bimensual y se le rinden cuentas al presidente. Y por último, algo que se ha mencionado durante el día es que con la reforma de esta ley que fue promulgada en el 2002 y se reformó en el 2011, se le dan una serie, como ustedes lo llaman, de dientes que nos permiten sanciones para aquellos funcionarios públicos que incumplen. Con este preámbulo quiero señalar cuáles han sido los ejes estratégicos de la estrategia de mejora regulatoria para el periodo 2015-2018. Y un primer eje tiene que ver con los planes de mejora regulatoria. Este año iniciamos con 160 trámites a simplificar en 64 instituciones y donde tenemos también
alrededor de 170 oficiales de simplificación, alrededor de toda la administración pública. Y estos planes, lo que intentamos es que precisamente la ciudadanía tenga contacto con las instituciones y no sean solamente las instituciones las que plantean los planes de mejora regulatoria, sino que los ciudadanos tengan una participación en señalar aquellos trámites que se vuelven más tortuosos para la ciudadanía. Un segundo punto de ejes estratégicos de esta campaña de simplificación de trámite tiene que ver con la divulgación y sensibilización. Y acá hemos hecho lo que el señor ministro llamaría una estrategia de apostolado, de sensibilizar y de convencer a cada uno de los funcionarios públicos. Y por lo tanto este año tenemos más de 750 empleados públicos capacitados. Hemos hecho también foros, reuniones en las cuales la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos. Porque de nada nos sirve tener planes de mejora regulatoria si los ciudadanos no conocen cuáles son sus derechos, cuál es el alcance que tienen, cómo pueden denunciar y qué leyes les permite tener una protección efectiva en cuanto a la burocracia estatal. Un tercer eje tiene que ver con el control previo y control posterior de la regulación. Y acá, con la implementación de la evaluación costo-beneficio, que es de carácter vinculante, como les señalaba, hemos hecho una estrategia, un trabajo muy fuerte en la cual tenemos más de 150 criterios vinculantes este año en toda la reglamentación que se emite en el país. Como pueden ver ustedes, las estadísticas, se ha devuelto una cantidad importante, alrededor de un 40% de la regulación, por no cumplir precisamente con la ley y con la evaluación costo-beneficio. Y acá tenemos un trabajo muy fuerte. Y cuando conversaba el día de ayer con funcionarios de la COFEMER, pues el equipo de trabajo de nosotros es bien reducido. Claramente que las características proporcionales de un país como Costa Rica, pues nos llevan a que, por ejemplo, tenemos 81 municipalidades o municipios. En comparación a ustedes, el trabajo es más grande, pero nuestros funcionarios en la Dirección de Mejora Regulatoria son solamente 10 y hacen una tarea bien ardua. Tenemos un sistema para realizar esa evaluación costo-beneficio que esperamos que en el primer trimestre del 2016 sea completamente en línea, en donde la ciudadanía también pueda hacer la consulta pública en línea. Y un punto, un eje estratégico, el cuarto eje estratégico que es muy importante, es el apoyo regional que hemos tenido con cada uno de los municipios. Y ahí les voy a contar más adelante de forma detallada el avance que tenemos. Porque hemos realizado un trabajo muy fuerte de asesorar a los gobiernos locales, de ver la mejora regulatoria como parte de su agenda de competitividad, como parte de su agenda de retener e incrementar más y mejores empleos, de ser más productivos. Un quinto eje tiene que ver con la digitalización de trámites transversales. Y esto es un hecho en el cual Costa Rica sentimos que ha sido exitoso, generando un cambio sustancial en muchos trámites, como lo son los permisos de construcción. Tenemos un sistema que llamamos Administrador de Proyectos de Construcción, APC, una plataforma que permite la aprobación de los trámites de construcción totalmente digital y donde el periodo se redujo desde 2-3 meses a periodos de 1 semana, totalmente digital, donde la persona que tramita su permiso de construcción puede verlo en cualquier parte del mundo, y hoy tenemos 55 de los 81 municipios conectados a este sistema. Y el otro sistema es el sistema Crear Empresa, que consta de 2 fases. La primera es la constitución precisamente de la empresa y el legalizar los libros de la empresa. La última información que tengo, que no está actualizada en la diapositiva, señala que esa creación se tarda 20 minutos en línea y ha sido
todo un proceso con el Registro Nacional, con la Dirección General de Notariado, en la cual ir actualizando el proceso, porque antes se tardaban meses inscribir una empresa. Y el siguiente paso, que es precisamente ya el permiso de funcionamiento o la patente para abrir el negocio. En esto tenemos también un permiso digital que lo vienen utilizando solamente 10 municipios, pero les voy a contar cuáles municipios son. Son los municipios de la región sur-sur del país, la región donde tenemos menos desarrollo económico, menos generación de empleo, en donde la cobertura tecnológica es menor, pero precisamente utilizamos esa región como polo para atracción de inversiones y para demostrarle a los demás municipios del país de que la mejora regulatoria conlleva una serie de beneficios para ellos. Y en este sentido tenemos que el otorgamiento de permisos de funcionamiento se redujo de 45 días, que era algo bastante tortuoso para la ciudadanía, a un promedio de 3 días. Y la municipalidad del municipio de Osa, que es una de las más pobres del país, está otorgando este permiso de funcionamiento en un solo día, de manera digital, y conlleva el ponerse de acuerdo a una serie de instituciones de ambiente, de salud, de registro social. Son varias entidades. Y termino contándoles sobre las reformas de ley que hemos llevado a cabo en este año, que nos han permitido, esperamos que en el 2016, avanzar bastante en el indicador de Doing Business del Banco Mundial. Y una de ellas es la Ley de Garantías Mobiliarias, que empezó a regir en mayo de este año, que nos permitía también todo un sistema digital de inscripción de garantías mobiliarias, que de manera ágil y sencilla permite ampliar las hipotecas a bienes inmobiliarios. También está en la corriente legislativa en el Congreso un proyecto de ley de protección al pequeño inversionista. Estamos haciendo esfuerzos con el Poder Judicial, con la Corte, con el Colegio de Abogados, para impulsar una ley de derecho concursal, porque lo que tenemos actualmente es una ley de quiebras, en donde no se le permite a los empresarios salir adelante con su empresa, rescatarla, sino que prácticamente son tachados de criminales si una empresa quiebra. Y acá estamos dando un giro para actualizar nuestra ley de derecho concursal. Y tenemos toda una agenda de proyectos precisamente para incluir en la corriente legislativa en lo que nos queda del año, porque muchos de los trámites, mucha de la burocracia que tenemos en nuestro país, que debe ser el caso de Latinoamérica, está incluida en una ley de rango constitucional, de rango nacional, de rango municipal, que no nos permite hacer la simplificación y la mejora de trámites de manera más ágil. ¿En qué estamos actualmente? ¿Qué proyectos tenemos? Bueno, queremos impulsar ese sistema Crear Empresa, porque actualmente los permisos son de bajo riesgo y que queremos llevarlos a los de mediano riesgo. Queremos impulsar los trámites previos de construcción, porque en Costa Rica, para obtener un permiso de construcción, no solamente está este sistema digital que les mencionaba. Anteriormente, se debe tener el permiso de 24 entidades gubernamentales. Y eso puede llevar desde 6 meses a 24 meses. Entonces, primero transitamos por una carretera de tierra polvorienta para hacer los alineamientos previos. Nos subimos en un tren bala con los permisos digitales y después tenemos que llegar a los municipios. Queremos extender este sistema digital para hacerlo durante todo el proceso de permisos de construcción. También la ventanilla de comercio exterior, lo que llamamos la UCE, albergaría 24 entidades estatales en una sola ventanilla única digital para hacer más ágil los permisos de exportación de nuestras empresas. Tenemos toda una campaña de divulgación y capacitación que vamos a reforzar lo que queda del año y lo que resta de la administración, y con el control previo queremos tener un proceso digital que nos permita que todo el sistema, toda la consulta
los aportes de la ciudadanía se vean desde una computadora, desde un celular, desde una tableta digital. ¿Y por qué es importante para nosotros esto? Y con esto voy terminando. Porque les cuento que el 74% del parque empresarial costarricense son micro y pequeñas empresas. Y entonces, si una microempresa de 2, 3 personas, una de ellas tiene que ir a hacer trámites, es una tercera parte de su fuerza laboral, visitando entidades, una a una, esperando que le resuelvan. Como señalaban hoy en la mañana, queremos que para todo el parque empresarial de Costa Rica, la mejora regulatoria se vuelva en una mejora en competitividad, en una mejora en la cual los ciudadanos perciban que las entidades estatales son sus aliados para hacer negocios. Y por último, bueno, tenemos una serie de retos, pero yo quiero enfocarme en uno, que es llevar precisamente esa cultura de mejora regulatoria a todos los municipios, a todos los gobiernos locales, a todos los empleados estatales. ¿Por qué? Porque cada municipio es un gobierno local en Costa Rica. Y si bien el Ministerio de Economía, por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, puede tener criterio vinculante con las entidades estatales, tenemos que llevar a rango constitucional que también los municipios puedan ser cubiertos por las leyes en cuanto a la mejora regulatoria. Les agradezco su atención. Muy buena tarde, muchas gracias. Agradezco los gentiles comentarios del señor viceministro Carlos Mora. Me parece muy interesante cómo están implementando la mejora regulatoria en Costa Rica. En muchos temas creo que coincidimos, tenemos herramientas comunes. Me parece interesante, me gustaría conocer más sobre el nombramiento de oficiales de mejora regulatoria que rinden cuentas al señor presidente de la República, saber si son miembros del gabinete, cómo son nombrados, cómo presentan su trabajo, cuál es el carácter vinculante que pueden tener. Me interesa también saber si los ciudadanos pueden señalar trámites tortuosos y sus propuestas de simplificación. ¿Qué carácter tienen estas propuestas? ¿Cómo deben de presentarlas? ¿Cómo deben de abordarlas las distintas autoridades públicas? Y lo digo porque a nivel federal implementamos el programa bienal de mejora regulatoria en el gobierno federal mexicano y aunque al final del día se presentaron una serie de compromisos importantes por parte de las distintas dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal de México, debo señalar que menos de la mitad de las propuestas fueron aceptadas por las distintas dependencias y organismos descentralizados, lo cual, pues sí, francamente, fue desmoralizador para nosotros. Tenemos que cambiar la estrategia. ¿Cómo es en Costa Rica esta presentación de las propuestas de simplificación, tanto que lo que llevan a cabo los oficiales de mejora regulatoria como los ciudadanos, el mecanismo de consulta pública y su vinculación? Y bueno, todos los temas me parecieron interesantes, pero particularmente otro con el que coincide precisamente el Estado de México es, en el Estado de México, al igual que en el Estado de Durango, se elevó a rango constitucional la política de mejora regulatoria. No es así en el caso federal, no es así en el caso nacional mexicano. Y sin embargo, hemos tenido algunas reflexiones al interior de la Secretaría de Economía y de la propia COFEMER, ciertamente de la conveniencia de llevar a política de Estado en la Constitución, la política de mejora regulatoria, lo cual no es fácil porque pues, implica mover al poder reformador de la Constitución, pero me parece que coincidimos en que sería un mecanismo que nos facilitaría la implementación de todas las autoridades de los distintos órdenes, funciones y niveles de gobierno.
En fin, muchas felicidades, muchas gracias por sus comentarios, viceministro. Y ahora cedo el uso de la voz al representante de Presidencia de la República de El Salvador, a Víctor Iraeta. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo a los amigos de Cofemera, al maestro Mario Emilio, que lo conocimos justo en los primeros días que él tomaba posesión este año. Yo había traído una presentación acá a la que le hemos planteado un preámbulo sobre la transformación del Estado en El Salvador. En el caso de El Salvador no vamos a poder expresar avances en mejora regulatoria, sino explicarles dónde es que estamos para arrancar con la mejora regulatoria. En primer término, el nuevo gobierno en 2014 decide establecer un plan quinquenal de desarrollo, 2014-2019, El Salvador productivo, educado, seguro, que se constituye en el instrumento de política pública de más alto nivel con que trabaja el gobierno de la República. A partir de acá se establecen, bueno, el plan está organizado en 11 objetivos, una serie de estrategias, 42, 52 si no me equivoco, y 200 y pico de líneas de acción. El objetivo número 11 se refiere a un Estado moderno, un Estado cercano a la gente, y en él se deja una primera línea de acción que está referida a fortalecer el desempeño de las instituciones, a fortalecer la calidad en la gestión pública de nuestras instituciones. En el objetivo 1, que está referido a los temas básicamente económicos del país, hay ya una línea de acción que mandata el trabajar en el tema de simplificación de trámites para lograr una mayor competitividad y lograr un mejor acceso de la inversión al aparato público que tenemos. Es así como esto lleva a tener que establecer una transformación a nivel de la Secretaría Técnica de la Presidencia. En el país, por diferentes motivos, en el año 94, bueno, como ustedes saben, nosotros tuvimos una guerra civil que culmina en el año 92 con los acuerdos de paz que fueron firmados acá en Chapultepec. En el año 94, una de las primeras decisiones fue desmantelar el Ministerio de Planificación del país. A partir de ahí, pues se tuvo una serie de políticas de parte de los gobiernos que nos llevaron a una situación en determinados aspectos bastante conflictiva. A partir de 2009, el gobierno que arriba al poder tiene un corte indudablemente de ideología distinto a los anteriores, y lo que se consolida en el año 2014 con la llegada de nuestro gobierno. Cuento esto pues porque hay un cambio de visión de gobierno en todo esto. Lo primero que hacemos es crear dentro de esta Secretaría un área dedicada a la planificación del desarrollo, algo que se había desmantelado y que ahora estamos intentando recuperar. Lo segundo es crear un área que le dé una visión concreta a lo que vamos a entender por transformación del Estado. Por hoy estamos juntando todavía elementos de reforma con elementos de modernización. Por ejemplo, en lo personal nos toca abarcar estudios organizativos de reforma, así como llevar adelante aspectos de modernización. Dentro de este marco implica darle a este pilar de la modernización, lo que hemos llamado fortalecimiento institucional y calidad en la gestión pública, una visión un poco más sui generis que la que teníamos anteriormente. Esta visión implica ahora contar, además del tema de entrega de servicios críticos a la ciudadanía, como los que entrega el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil,
y que hemos orientado desde una estrategia conocida que se llama gestión por procesos, la cual hemos profundizado bastante. Además de eso, entonces creamos toda esta nueva área llamada facilitación de clima de negocios. Con la facilitación de clima de negocios empezamos a trabajar básicamente en simplificación de trámites y dirigidos a encontrar la mejor manera o de facilitarle el trabajo o facilitarle la gestión, sobre todo a los actores privados, de cara con la gestión que desarrollábamos. Hasta aquí sin hablar de mejora regulatoria, simplemente trabajando hacia lo interno y desde lo interno, así un poco a ojos cerrados, tratar de establecer por dónde teníamos que ir generando esta simplificación. A esto le hemos agregado un nuevo tema, el gobierno electrónico. La nueva dirección de gobierno electrónico que esperamos entre en operación en los primeros días de enero del próximo año, que hemos pasado todo este año construyéndola. Aquí está Yolanda Martínez, que nos acompañó en julio, muchas gracias Yolanda, a ese proceso de construcción de esta política de gobierno electrónico. Y lo otro ha sido la mejora regulatoria. Yo creo que ya pasó, si puede adelantar un poco, hay una lámina donde explica todos los pasos que hemos trabajado con COFEMER desde el año, desde 2014, si quieres, todo esto ya lo mencioné, ¿sí? Aquí, sigue, no, sí, aquí está bien, donde profesionales nuestros tomaron diplomado, primero en COFEMER en 2012, luego fue una delegación de COFEMER a El Salvador en 2014 a empezar a sensibilizar sobre el tema. 2015 estuvimos acá con el licenciado Alberto Enríquez, el director general de Transformación del Estado, prácticamente tomando una decisión crítica sobre el tema para el país. Y en ese punto es que estamos ahora. Nosotros tenemos claro, como Transformación del Estado, tres cosas. Uno, los servicios que vamos a entregar, la calidad de los servicios que hay que entregarle a la ciudadanía. Ese es como el primer objetivo y no podemos perdernos en esto. Lo decían hoy en la mañana de la inauguración, en la medida que la administración pública se centre o tenga en su centro a la ciudadana, al ciudadano, está en lo que debe estar. Ese es un primer paso. Lo segundo es lograr una participación de la ciudadanía, pero como protagonista de la gestión pública. Y esto se logra a través de este tipo de instrumentos. Y finalmente, algo que también, a lo que se refería en el primer panel, la transparencia, ¿no? La transparencia de la administración pública. Clave ahora para nuestros países, clave para nuestros gobiernos. En este momento estamos en una negociación directa con un programa que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos a través de Fomilenio, que es la Asociación de la Cuenta del Milenio, para ellos están impulsando dentro de sus, tienen varios componentes este programa. Un componente está dedicado a fortalecer o a mejorar el clima de la inversión pública en el país, el clima de facilitación de negocios, y dentro de esto tienen dos grandes ejes. Uno, lo que son los asocios público-privados, a los que le han destinado una cantidad de fondos importante, y el otro, es el que nos atañe ahora, es la creación ya de una unidad, de un programa de mejora regulatoria. Si Dios quiere, le comentaba a Eduardo Romero, un saludo también por todo el apoyo que nos ha brindado, que al regreso estoy esperando ya la reunión clave para la firma del decreto, donde el señor presidente de la República va a tener que firmar este decreto con la gente de Fomilenio y darle paso a la constitución, a la creación de la unidad de mejora regulatoria. En ese punto estamos. Yo no lo quiero hacer más largo por el tiempo que tenemos todos nosotros, y les agradezco tremendamente esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias,
al director Víctor Iraeta de la Presidencia de la República de El Salvador por sus interesantes comentarios sobre la transformación del Estado salvadoreño y de lo que ha transitado desde el año 2009 para acá. Sin duda coincidimos en muchos de los temas, nuevamente son los mismos retos. Me parece interesante el que ya estén queriendo dar el paso a efectos de la constitución, de la emisión de un decreto que crea los programas de mejora regulatoria con carácter obligatorio y la creación de las autoridades de mejora regulatoria. Yo simplemente reiterar el apoyo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los distintos aspectos que consideren pertinentes. Un tema que comentó que me parece que es de todos los días, de lo que recibo comentarios de las entidades federativas, de autoridades municipales y también de las dependencias e inclusive de la propia COFEMER, es el tema de la capacitación. En este sentido, quisiera compartir con ustedes que estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso con algunas instituciones de educación superior en la Ciudad de México, particularmente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a efectos de poder integrar unos programas de capacitación más allá de simples programas educativos profesionalizantes, sino de creación de capacidades en materia de mejora regulatoria. Nuestra idea es poder tener el programa completo, de tal manera que lo estamos vislumbrando que pudiera ser en 4 módulos, un módulo que hablara de los aspectos más básicos del Estado, de la administración pública, derechos humanos, el funcionamiento del gobierno, un segundo módulo que hablara de teoría de la regulación, de la competencia económica, el tercer módulo de la innovación gubernamental, en donde diéramos paso a cómo se lleva a cabo la implementación de la política de mejora regulatoria, al menos cómo lo hacemos en la COFEMER, y que sirva realmente para poder crear las capacidades que requerimos. La demanda que recibimos al menos una vez a la semana de las distintas autoridades es la misma que tenemos todos, ya no es simplemente un requerimiento en el ámbito subnacional, lo tenemos también en el ámbito federal, en la COFEMER. Lamentablemente la COFEMER, para bien y para mal, es un semillero de servidores públicas para otras agencias reguladoras. En el último año la COFEMER ha tenido una rotación de casi la mitad de sus funcionarios públicos. 66 personas han emigrado a otras agencias reguladoras del Estado mexicano, lo cual nos da mucho gusto, pero también nos pone una presión muy fuerte por la necesidad de tener que estar creando capacidades, estar haciendo escuela, y creemos que este programa que llevaremos a cabo muy posiblemente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM va a ser muy positivo, no solamente en el aspecto subnacional, sino en el ámbito federal. Y por supuesto, este programa, una vez que lo lancemos, estará también a la disposición de nuestros hermanos latinoamericanos. Y bueno, finalmente sería el uso de la voz Andrés Trejos, quien es subdirector de Política Industrial del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Adelante, Andrés, por favor. Muchas gracias. Adelante, por favor. Lo primero es para qué una política de mejora normativa en Colombia. Entonces, estas cifras nos muestran rápidamente que en el primer semestre de 2015 el gobierno colombiano emitió un decreto que son las normas de mayor nivel que puede expedir el gobierno nacional cada 1.3 días. Y si clasificamos las de carácter sustancial, entendiendo por sustancial que impongan algún tipo de obligación sobre la ciudadanía o el empresariado,
tenemos que el 32% de esos decretos fueron de carácter sustancial. O sea, la tercera parte de las veces de esos, de esos decretos que se expidieron cada 1.3 días, impusimos alguna obligación a la sociedad. Y de los sustanciales, cerca del 40% solo modificaban una norma anterior. Es decir, en varios casos, no solamente impusimos un nuevo costo para la sociedad, sino es un costo que cambiaba una norma anterior, lo cual implica unos costos adicionales de ajuste, no solo cumplimiento de la norma, sino información de saber con qué otra norma ya no debo cumplir y cuál es la diferencia de la norma nueva respecto a la anterior. Es decir, costos cruzados de diferentes tipos, y esto creemos nosotros más que justifica nuestra política de mejora normativa. Algo para que todos tengamos presente es que en Colombia la política de mejora normativa es equivalente a la política de mejora regulatoria en otros países. La razón por la que tenemos que llamarlo de esta forma es porque regulación en Colombia significa algo muy específico, es la regulación que ejerce el gobierno nacional sobre las empresas privadas que prestan servicios públicos. Entonces tenemos una comisión de regulación de energía y gas, una de agua y una de comunicaciones. Entonces, para, digamos, distinguir esta agenda que busca regular la normatividad de estas comisiones, pero también del resto del gobierno nacional, tiene el nombre de política de mejora normativa, y en consecuencia también cuando yo diga análisis de impacto normativo, estaré hablando de lo que en México se llama MIR. Sigamos, por favor. Entonces, voy a referirme muy brevemente al contexto en el cual está enmarcada la política de mejora normativa en Colombia. Luego voy a mostrar los avances y voy a terminar con los retos y claves. Sigamos, por favor. Aquí, más que entrar en los detalles, quisiera resaltar dos puntos. El primero es que, como ustedes pueden ver, hemos tenido una evolución natural desde una agenda que apuntaba a la racionalización de trámites, es decir, a tratar de eliminar todos los costos que tuviéramos la intuición de que imponían más costos a la sociedad que los beneficios que generaban para ella, a una agenda en la que tratamos de ir agregando elementos objetivos para tomar la decisión de dónde necesitamos recortar. Es decir, pasar un poco de la intuición. Había trámites que en el 2004 sabíamos que imponían unos costos tremendos para el sector privado y que podíamos conseguir lo mismo con otras alternativas de intervención menos distorsionantes, a una agenda ahora, a esta agenda de política de mejora normativa en la que tratamos de tener, y que seguramente la mayoría de los presentes conoce su filosofía, tratamos de tener herramientas analíticas objetivas que nos permitan saber por dónde recortar básicamente. Adelante, por favor. Perdón, volvamos al anterior. Y la segunda característica importante que pertenece, digamos, forma parte del hilo conductor de lo que quiero presentar, es que ustedes pueden ver también que normalmente instrumentos particulares de política siguieron a documentos más analíticos o técnicos. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí, por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es el máximo documento de lineamientos de política en Colombia. Lo prepara el gobierno nacional y lo presenta al Congreso cada 4 años, y después un decreto que desarrolla varios de esos lineamientos de política. Y eso suele pasar no solo en este frente, sino en general en la política pública del gobierno nacional. Sigamos, por favor. ¿Cómo pasamos por, digamos, entre las razones por las que pasamos de la agenda de racionalización a la agenda de política de mejora normativa? Quisiera destacar el cronograma de acceso del posible acceso al Comité de Política Regulatoria de la OCDE. El trabajo que iniciamos desde 2011 y sobre el cual resalto el review de política en 2013 y la presentación de acceso de este año, nos permitió irnos enterando de las experiencias internacionales en la materia, ir compartiendo con expertos de diferentes países, con expertos consultores de la OCDE, y esto nos fue dando elementos a nosotros para darnos cuenta de que nuestra agenda de racionalización de trámites había alcanzado sus objetivos, pero se estaba quedando corta y que podíamos hacer bastante más. En el review de política regulatoria nosotros recibimos unas recomendaciones. No voy a ir sobre cada una de ellas, pero como ustedes pueden ver, apuntaban principalmente a la consolidación de la institucionalidad, a tener una institucionalidad fuerte encargada de revisar los análisis de impacto normativo, a la consolidación de la consulta pública como un mecanismo para enterarnos de posibles beneficios y costos para los distintos grupos de interés, y al progreso en las capacidades analíticas para la elaboración de los análisis mismos. Sigamos, por favor. Entonces,
Como les decía hace un rato, es usual en Colombia que primero tengamos documentos de política que establecen lineamientos y objetivos y después desarrollos de instrumentos legales para cumplir o instrumentos de inversión para cumplir esos propósitos. Nuestros lineamientos de política en la materia de política de mejora normativa están establecidos en un documento COMPES. Documento COMPES lo expide el Consejo de Ministros ampliado en Colombia. Es un documento que los diferentes ministerios avalan con tareas específicas para cada uno de ellos. Y tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que nos dio unos lineamientos. Gracias. Que nos dio unos lineamientos claros en materia de análisis de impacto normativo para reglamentos técnicos, en la consolidación de un sistema único de consulta pública y estableció un criterio mínimo de consulta pública. El Plan Nacional de Desarrollo estableció que todas las entidades del gobierno nacional que expidan algún tipo de normativa tienen que tener 30 días calendario publicadas los proyectos de norma para recibir comentarios de toda la ciudadanía y tienen que tener acciones concretas y deliberadas de búsqueda de posibles grupos de interés. Y el COMPES estableció líneas de trabajo para diferentes entidades del gobierno en 5 materias. Tampoco voy a entrar en cada una de ellas, pero como ustedes pueden ver, respondieron a varias de las recomendaciones, al conjunto de recomendaciones del review de la OCDE en 2013. Sigamos, por favor. Estos son nuestros principales retos hacia adelante. Entonces, esto se desprende de la agenda que acabo de explicar, de los documentos de política. En materia de análisis de impacto normativo, este año tendremos un manual de análisis de impacto normativo para Colombia y tendremos que trabajar hacia adelante en el funcionamiento del sistema y validando criterios. En materia de transparencia y consulta pública, este año y el próximo definiremos una plataforma, haremos una convocatoria con una cosa que nos parece bien interesante, y es que nos hemos integrado con un programa de otra entidad del gobierno nacional que se llama Compra Pública Innovadora. Y Compra Pública Innovadora es que yo a los posibles oferentes del servicio que estoy buscando no les doy unos requisitos técnicos específicos para ver cuál me lo ofrece más barato, sino manifiesto una necesidad y diferentes oferentes desarrollan una herramienta con los requisitos técnicos que sean que satisfagan esta necesidad. Es una forma de impulsar la innovación en lo público. Y bajo esa plataforma esperamos contar con nuestra herramienta, una herramienta que permita tener interacción permanente con la comunidad, de interacción entre las distintas entidades del gobierno nacional y la comunidad. En materia de generación de capacidades, que creemos que es crítica, estamos incluyendo módulos de política de mejora normativa en el Plan Anual de Capacitaciones, que es un plan de nuestro Departamento de la Función Pública cada año para todos los servidores públicos, y trabajaremos hacia adelante en la consolidación de una red de reguladores. Y finalmente, en materia de inventario, hemos logrado consolidar unos decretos únicos reglamentarios que ya explicaré más adelante, y apuntamos a fortalecer el Sistema Único de Información Normativa, que es un sistema que en Colombia trata de poner en un único sistema de información todos los decretos expedidos por el gobierno nacional, y no solamente de una tarea de inventario, no solo tenerlos todos, sino que sea realmente un sistema de información que me muestre cada norma con cuáles está relacionada, por qué, a cuáles sustituyó, y si pertenecen a un mismo frente de política pública, digamos. Adelante, por favor. En nuestros avances, sobre los avances voy a ir relativamente rápido. Sigamos, por favor. Hemos tenido algunos avances en materia de política antitrámites, ya los mencioné en un principio. Hemos tenido avances en política de abogacía de la competencia. Nuestra Superintendencia de Industria y Comercio ya viene desde hace varios años revisando las normas que cree podrían tener algún impacto sobre la competencia. Hemos tenido avance en materia de calidad ha quedado establecido que todos los reglamentos técnicos a partir de 2017 tendrán que contar con un análisis de impacto normativo, y sobre eso quisiera detenerme un par de minutos porque creo que es uno de los avances más importantes. En Colombia, cuando Colombia bajó sus aranceles y se abrió al comercio internacional hace cerca de 25 años, vino después algo que varios autores han llamado una contrarreforma vía reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos aparentemente son normas que buscan cumplir algún objetivo de salud o de protección de la vida, y en teoría solamente restringen el comercio como un efecto indirecto,
pero en Colombia parece existir evidencia de que los grupos de interés y grupos de extracción de rentas que venían beneficiándose de ciertas barreras al comercio, cuando desaparecieron las barreras arancelarias, buscaron medidas no arancelarias e hicieron presión en muchas ocasiones para tener reglamentos técnicos a su medida. Entonces uno tiene un grupo beneficiándose de una norma particular, uno tiene un objetivo primordial de política de salud pública o demás, pero tiene un efecto económico importante que en mi opinión sería el entorno perfecto en el que uno quisiera aplicar un análisis de impacto normativo. Entonces lo que ha establecido la superintendencia, nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es que todos los reglamentos técnicos tendrán que tener un análisis de impacto normativo, pero como yo mostraré a continuación, además ha quedado establecido que vamos a hacer una revisión ex post de reglamentos técnicos ya existentes. Sigamos adelante y presentaré eso. Y quisiera, antes de pasar, ir sobre esto que también es importante. Hemos logrado consolidar un decreto, el decreto de decretos de la Presidencia de la República ha establecido que todas las entidades del Gobierno Nacional tienen que tener una agenda normativa que permita a la ciudadanía prever qué normas podrían ser expedidas por cada entidad en el próximo año, que la ciudadanía vaya sabiendo cuáles son los problemas que van a ser abordados. Sigamos, por favor. Logramos consolidar 21 decretos únicos reglamentarios. En Colombia teníamos 10.000 decretos de todas las entidades, 10.000 decretos que muchos de ellos imponían costos para la sociedad. La Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia hicieron un trabajo para tener un único decreto por entidad. Si cualquier entidad quiere cambiar algo de cualquiera de sus decretos, tiene que cambiar su decreto único. Hoy en día solo tenemos 21 decretos, pasamos de 10.000 a 21, eso se hizo este año. Sigamos adelante, por favor. Sigamos. Tuvimos 4 pilotos de análisis de impacto normativo con diferentes entidades atacando diferentes problemáticas. Y además hemos tenido un plan de capacitación de nuestros funcionarios públicos. Todo esto pensando que el documento COMPES 3816 estableció que a partir de 2017 los análisis de impacto normativo serán obligatorios para todas las intervenciones normativas de las entidades del Gobierno Nacional. Sigamos. Sigamos adelante, por favor. Una más. Con esto termino. Aquí tratamos de mostrar los que creemos que son los retos que compartimos. Nuestra conclusión cuando hemos interactuado con COFEMER y con otros países, hemos hablado con algunos colegas de Ecuador, hemos estado en contacto con personas de varios países, es que tenemos retos muy distintos, pero hemos tratado de unificar aquí los que creemos que pueden ser retos comunes. Y quisiera centrarme en el cuarto, que nos parece a nosotros particularmente valioso. En nuestro caso particular pasa algo que creemos que es sui generis, y es, para los pilotos, los 4 que mencioné inicialmente, la autoridad, digamos que de facto se ha encargado de revisar los análisis de impacto normativo, porque aún no tenemos definida una institucionalidad, ha sido nuestro Departamento Nacional de Planeación, entidad en la que yo trabajo, y el Departamento Nacional de Planeación tiene una característica particular, y es que nosotros somos autoridad presupuestal junto con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda asigna el cupo total de inversión, pero nosotros dividimos ese cupo entre distintas entidades y nosotros aprobamos la entrada de los proyectos de inversión al presupuesto que presentamos después al Congreso. Y eso nos ha hecho pensar a nosotros que si tenemos otro grupo de nuestro departamento pensando en lo que se llama presupuestación por resultados, que no es otra cosa que asignar el presupuesto de inversión por resultados futuros y pasados, es decir, le doy más recursos a quien viene cumpliendo sus objetivos y a quien mejor me sustenta con costos unitarios lo que va a necesitar en el futuro. Nosotros creemos que es inevitable y es articular la agenda de política de mejora normativa con la agenda presupuestal. Hay una razón obvia por la que tiene que estar conectado, y es que si un proyecto de inversión responde a un cambio normativo y el cambio normativo no se da, pues el proyecto de inversión es espurio. Pero creemos que hay 2 razones adicionales por las que deben estar conectadas estas agendas, y con esto termino. El resto de retos ustedes los pueden leer, y es lo siguiente: la presupuestación por resultados exige un foco programático en la presupuestación. ¿Qué quiere decir programático? Yo tengo un programa, busco resolver unos problemas para la sociedad, y todos los instrumentos de inversión que tenga tienen que estar asociados a ese programa, un programa que pensé antes de los instrumentos. Esa es la verdadera forma de presupuestar. Si yo tengo una agenda normativa,
Por supuesto que la agenda normativa tendría que responder a esos mismos objetivos programáticos que van a responder los proyectos de inversión. Es decir, yo debería tener un único ejercicio de planeación donde los instrumentos de inversión y las intervenciones normativas tienen que apuntar a los mismos objetivos. Y si yo me voy dando cuenta, por ejemplo, al revisar la agenda normativa de una entidad de que hay inconsistencias, es muy posible que haya inconsistencias en sus proyectos de inversión y la forma en que están conectados unos con otros. La otra forma en la que creo que deben estar conectados el mundo presupuestal y el mundo de la política de mejora normativa es que, por supuesto, en muchos casos, para hacer los análisis de impacto normativo, tenemos que identificar costos y beneficios unitarios de una intervención. Eso es precisamente lo que se necesita para presupuestar por resultados. Para yo proyectar cuánto me va a costar construir una carretera, cuánto me cuesta un programa de vacunas, eso lo necesito para ambas cosas. Si no articulo las agendas, termino haciendo algo muy característico de muchos de nuestros países, y es haciendo cálculos aquí y allá y que pueden no ser necesariamente idénticos. Y con eso termino. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Agradecerte, Andrés, tu intervención. Agradecerte, María Emilio, también el espacio. Y comentarles rápidamente algunas, como hemos estado viendo, similitudes con estos países que son tan cercanos a nosotros y, como le dijo María Emilio, hermanos. Yo encuentro algunas similitudes con lo que viene haciendo Colombia, con lo que venimos haciendo a nivel subnacional. Si lo reflejaron y si lo vieron, más o menos la agenda común nos establece 3 grandes partes y 3 grandes apartados, que fue lo que estuvo comentando. Primero que nada, las instituciones. Todo esto de las instituciones que venía diciendo de fortalecerlas y crearlas y demás, yo lo veo en mi caso, y lo veo con algunos de los compañeros con los que siempre he estado compartiendo del subnacional. Si no fortalecemos las instituciones, no tenemos un órgano rector dentro del municipio o del estado, va a ser muy difícil que podamos hacer transversal la mejora regulatoria. Esa parte creo que hay que considerarla. Por otro lado, las políticas, hablaba de una agenda normativa, hablaba de generar reformas, hablaba de generar decretos, y todo esto también lo llevo a lo que comentábamos y que lo hemos dicho, y de repente escucho también a algunos compañeros. Pues esto es la obligatoriedad, pero no solamente la obligatoriedad depende de generar decretos, sino también de la forma como nosotros transmitimos o como lo hemos platicado con algunos, la forma como evangelizamos la mejora regulatoria con nuestros compañeros funcionarios públicos, porque muchas veces nos quejamos más que no nos hacen caso, que realmente cuando venimos aquí y conocemos y aprendemos, y nosotros somos los que regularmente estamos escuchando de buenas prácticas, no vamos y no lo llevamos y no lo transmitimos a lo mejor de forma adecuada, y esto no permite que generemos nuevas políticas. Y finalmente, la parte de las herramientas también muy importantes. Habló de hacer análisis de impacto normativo, lo que para nosotros son las manifestaciones de impacto regulatorio, las ex antes, las ex post. Estuvo hablando de los programas. No sé si han escuchado esto de homologar criterios en algún momento. No sé si han escuchado esto de establecer plataformas innovadoras, de sistemas únicos de información normativas y, cómo no, consulta pública. Toda esta parte lo que nos permite, finalmente lo comentaba, dejar de gobernar por intuición, dejar de gobernar por subjetividad, sino que realmente establezcamos estas herramientas que nos permitan mejorar nuestra regulación. También estas similitudes, regularmente las entidades hemos estado trabajando también mucho con los municipios, a veces que mide el doing business. ¿Y qué hacemos? Tenemos municipios competitivos y estamos buscando siempre medirlos para mejorarlos y trabajamos, pero luego se nos olvidan otros municipios, se nos olvida que la mejora regulatoria debe llegar para todos. Y también nos hemos quejado mucho a veces de que somos poquitos, ¿no? De que somos 3, 4, 5 oficinas de 10 personas. Esto me recuerda mucho las palabras que últimamente he estado siguiendo, que mi titular me dice, y que la verdad es que es necesario llevarlo a cabo todos y que se le lleven siempre esta idea, hacer más con menos. Ese no es limitante, que seamos 3 o que seamos 2, no es limitante para poder aplicar una política de mejora regulatoria al interior de nuestros municipios, de nuestras entidades. No me resta más que hacerles la misma recomendación que hacemos regularmente. Busquen las buenas prácticas. A lo mejor con estas buenas prácticas aprendemos más rápido y podemos implementar de forma más adecuada.
lo acaba de decir y me gustó mucho, tenemos retos compartidos también a nivel subnacional, pero lo más importante es que tenemos retos comunes. No lo que me pasa a mí, no le pasa al de al lado. Regularmente son cosas muy similares. Las problemáticas de nuestros ciudadanos, por lo menos regionalmente, son muy similares. Entonces, busquemos mejorarlos, busquemos trabajar, como lo han dicho todos, por ese centro, enfocarnos que somos servidores públicos y nuestro principal enfoque o nuestro foco de atención es nuestro ciudadano. Muchas gracias, gracias a todos nuestros compañeros de Latinoamérica, nuestros hermanos. Decirles que aquí tienen su casa en México. Muchas gracias. Para la entrega de reconocimientos, hace uso de la palabra el licenciado en Finanzas y Contaduría Pública, Agustín González Cabrera. Muchas gracias. Solicitamos amablemente al abogado Zeus Valentín Sánchez Ventura, de la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala, nos honre para hacer la entrega del acto del certificado a nuestro panelista Carlos Roberto Mora Gómez. Muchas gracias. Pido también al licenciado Mauricio García, director de Eficiencia Gubernamental del Estado de Hidalgo, nos haga favor de pasar para hacer la entrega de este reconocimiento a Víctor Iraeta. También solicito al licenciado Eduardo Garduño, director de Eficiencia Gubernamental del Estado de Puebla, nos haga favor de pasar para entregar su constancia a Andrés Felipe Trejos Medina. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuevamente su estancia aquí. Comentarles que vamos a tratar de ir un poquito más rápido por los tiempos y recordarles que hoy, en cuanto terminen las conferencias, esperamos entre 8:30 y 9 de la noche, les esperamos con la anfitrionía del Ayuntamiento de Valle de Bravo en el kiosco central, que es la plaza central de este municipio, para la cena que se ofrecerá en honor de ustedes, de todos nuestros visitantes y conferencistas, para que nos acompañen, anímense, habrá un grupo, habrá banda, habrá una kermesita, una kermés de antojitos mexicanos, para que nos honren con su presencia y agarren fuerza para mañana. Muchísimas gracias a todos.